crea disrupción allá donde se aplica. Y no hay disrupción neutra en un sistema tan complejo y tan entrelazado como la realidad en la que operamos. Si tratamos de imaginar cómo es la innovación, la transformación, consultando un stock de imágenes, nos haremos probablemente una idea equivocada, porque veremos pues, personas señalando post-its, veremos diagramas de flujo, pantallas, y tendremos una idea engañosa de que es todo limpio, claro y concreto, ¿no? Cuando realmente la realidad está llena de textura y de matices y de errores y de intentos para corregir esos errores, o a veces ni siquiera hay conciencia de esos errores. Nos guste o no, cuando creamos algo como un avión, que es un objeto fantástico, aunque no sea intencionado, estamos creando el accidente aéreo. Y cuando creamos el barco, creamos el naufragio. Y debemos crear el chaleco salvavidas para corregir ese naufragio. Y esto también pasa pues, con algoritmos de reconocimiento facial, que muchas veces llevan implícito e inconsciente un elemento de racismo, porque no reconocen igual de bien a unas razas que a otras. O, bueno, el caso de motores de inteligencia artificial que, categorizando personas y objetos, pues con una frecuencia mayor de la que uno pensaría o esperaría, pues asocia personas de raza negra con chimpancés. Entonces esto, bueno, da que pensar. Vamos a suponer que no es intencionado, pero bueno, aún así habría que quizás darle una vuelta. Y lo que sí que es intencionado es, por ejemplo, en el diseño de interfaces digitales, lo que llaman los patrones oscuros, que es cuando los diseñadores de este dominio aplican todas sus herramientas y sus conocimientos a que nosotros, usuarios, nos suscribamos al newsletter o aceptemos más cookies de las que querríamos, porque bueno, nos manipulan en un cierto grado, a veces consciente o a veces inconscientemente. En resumen, innovar, cambiar cosas, crea impacto en las personas y en el entorno. Y desde el Círculo hemos pensado que desde el principio de nuestro programa de debates que era importante reservar un turno para hablar de la ética y de la innovación. Mi nombre es Miguel Tito y en representación del Círculo de Estudios sobre Innovación, pues os quiero dar la bienvenida precisamente a ese debate que tiene por título Límites éticos de la innovación y donde vamos a tratar de diseccionar diferentes perspectivas sobre ese aspecto ético y esa actividad de crear cosas nuevas. El debate forma parte de nuestro programa de debates con un total de 30 eventos, con el cual realizaremos un análisis sistémico de la innovación en la Comunidad Valenciana. La actividad de hoy está estructurada en 3 bloques. En primer lugar, tendremos una ponencia a cargo de José Pío Beltrán, que es profesor de investigación del CSIC en el Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas. Y con esta ponencia lo que tendremos es un marco de referencia para el segundo bloque, que consistirá en una tertulia, una conversación con las otras 6 personas que me acompañan hoy aquí y que presentaré cuando llegue ese momento. Y el tercer bloque del debate servirá para dar entrada a las preguntas, las aportaciones o las reflexiones de nuestro equipo de debate, que algunos de ellos nos siguen presencialmente hoy aquí y el resto, hasta un total de 60 personas, lo hacen de forma remota. Y este equipo realmente representa casi a la totalidad del sistema valenciano de innovación, pero son representantes de toda la tipología prácticamente de agentes que tiene alguna relación con la innovación en la Comunidad Valenciana. Así que sin más voy a dar paso a nuestro ponente, a José Pío Beltrán. Además de la posición actual que he comentado, bueno, realmente él destaca una carrera científica internacional muy prolífica. Ha sido vicepresidente del CSIC, ha sido delegado del CSIC en la Comunidad Valenciana, impulsor de la Casa de la Ciencia, y también ha sido presidente de la European Federation of Plant Biology Societies y presidente del Comité de Bioética del CSIC. Y además es un extraordinario divulgador científico. Su comunicación tiene por título Los límites éticos de la innovación, la seguridad alimentaria como caso de estudio. Así que, José Pío, muchas gracias por estar con nosotros y quedamos a la escucha. Bien, pues en primer lugar, gracias a todos los que estáis aquí, gracias a la invitación para iniciar este debate y gracias a todos los que nos estarán siguiendo en diferido por streaming. Bien, me han pedido que reflexione sobre los límites éticos de la innovación y lo que voy a hacer es ir pasando de sencillo a complejo.
Empezaremos por comentar algunas cosas sobre los límites éticos a nivel de las personas, recorreremos las instituciones y las organizaciones, pasaremos por los sistemas de innovación, me detendré un poquito solo, porque espero que eso sea objeto de otro debate sobre el sistema valenciano de innovación, para hacer algunas reflexiones, y de ahí ya pasaré a lo más complicado, que es decir, bueno, vale, con todo esto, ahora cuando tenemos un desafío como el de la producción de alimentos, ¿qué hacemos? Y ya verán que no tengo las respuestas. Bien, pues vamos allá. A nivel de las personas, la ética, a lo que se dedica es tratar de discernir lo que está bien de lo que está mal. Y esto, qué está bien y qué está mal, se hace en función de lo que son las características, las facultades de las personas, como la lógica, la empatía o la razón. Esos principios éticos sirven para todo el recorrido, o sea, desde lo que es la investigación hasta lo que es llegar a los desarrollos y las innovaciones. Y el fundamento de ese límite ético, de ese comportamiento ético, es la integridad científica, la integridad de las personas. La integridad, y voy a leerlo porque son muchas cosas para que quede constancia. O sea, la integridad, que es la base de la conducta responsable, tiene que ver con la honestidad, la transparencia, profesionalidad, responsabilidad, objetividad, imparcialidad, independencia, fiabilidad, diligencia, respeto y reconocimiento de los otros. Nada más y nada menos. Lo digo para que empecemos a pensar lo complicado que es esto. Los principios éticos de las innovaciones deben de cuestionar tanto los objetivos, lo que nos proponemos, lo que queremos hacer, los procedimientos, los procesos, cómo lo vamos a conseguir y los resultados, para qué queremos hacer lo que nos proponemos. Y todo esto tiene que ser una constante en nuestro pensamiento cada vez que nos ponemos a hacer algo. Profundizar algo más en estos principios se puede hacer, los principios fundamentales, la piedra angular de todo esto, está en esta Declaración Nacional sobre Integridad Científica, que es cortita, pero clara, precisa y muy consensuada entre la CRUE, la COSCE, el CSIC, hay muchos sitios donde se puede consultar. Y, como decía, se refiere uno a los objetivos, a los métodos y a los resultados. Se debe perseguir el beneficio de la humanidad, con respeto a la dignidad y la autonomía de las personas, la protección de datos, el bienestar animal y el medio ambiente. Por otra parte, el método es el método científico, sometido a análisis crítico, y los resultados tienen que ser precisos, exactos y claros, con un objeto fundamental: que lo que se hace, que luego da lugar a una aplicación o una acción, sea reproducible por otros, sin trampa ni cartón, y respetando, por supuesto, pero no me quiero ir ahora por las ramas, la propiedad intelectual y los derechos de propiedad, que sería un asunto bien interesante también. Dentro de todo este panorama, fíjese que estoy ya cabalgando entre las personas y las instituciones, porque aquí ya empieza a haber cosas que tienen un nivel de organización superior. Conviene pasar revista a lo que son los experimentos con seres humanos o con animales. Con seres humanos, recordar que esto aplica a las ciencias biomédicas, pero a las ciencias biológicas en general y a las ciencias sociales, muy importante también, así como a cualquier planteamiento que implique una interacción entre personas y cosas, por ejemplo, la robótica, la inteligencia artificial, etc. Siempre tenemos que aplicar estos principios. Y antes de hacer las cosas, pues tienen que estar sometidas al correspondiente comité de ética, en el caso de la biomedicina, y que en el caso de los ensayos clínicos, a los comités de ensayos clínicos de los hospitales. Hay que prestar especial atención, cuando hay participación de personas, a las personas que tienen discapacidad. Y esto se insiste mucho desde los comités de ética. En el caso de la experimentación con animales, el principio de las 3 R's, reemplazarlos cuando se pueda, reducir el número y refinar los procedimientos. Y aquí vamos bastante bien. Según un estudio de la semana pasada publicado por la COSCE, en el periodo entre 2009 y 2021 hemos conseguido reducir un 46% el número de los animales experimentales.
Y quiero resaltar que también esto no es cosa todo del sector público, que las empresas también tienen sus obligaciones, y aquí quiero mencionar expresamente a la empresa valenciana Biopolis, que ha sido capaz de desarrollar un sistema de evaluación que impide, o bueno, reduce en las fases iniciales de los análisis el empleo de animales de experimentación utilizando un nematodo que se llama Elegans y que el que quiera, pues luego le podemos explicar. En definitiva, digo, compromiso institucional, cosas que no he mencionado, pues tienen que ver con el que no haya discriminación de las personas, el que no haya acoso laboral o sexual. Si hablamos de la integridad científica, ya dije las características, y luego ser muy conscientes que en todo lo que hacemos, en la difusión de resultados, en nuestra relación con los medios de comunicación, el conflicto de intereses, la protección, la evaluación, palabra fundamental. Cuidado con las evaluaciones de las cosas que tienen lugar en el seno de los sistemas de innovación. Pero bien, todo esto lo pueden encontrar, en fin, supongo que la ponencia está a disposición de todo el que la quiera y ahí hay múltiples referencias y que pueden. Bien, seguimos en los sistemas de innovación. Nuestro marco es Europa. Entonces, ¿quién regula en Europa o quién decide qué se hace, qué se investiga, qué se innova y cómo se hace? Pues está todo establecido en el programa marco. Actualmente el Horizonte Europa 21-27, 3 pilares: ciencia excelente, desafíos globales, Europa innovadora. E insiste este programa a lo largo de su redacción en 2 características que son muy importantes. Crear el futuro, las innovaciones, con el público en general y con las organizaciones de la sociedad civil. Esto hasta ahora se hace poquito, alguien pensará que se hace demasiado. Y se promociona lo que se ha venido a llamar la ciencia ciudadana. Van a oír ustedes hablar mucho de ciencia ciudadana en el futuro. Y la Responsible Research and Innovation, que pretende que haya un enfoque muy inclusivo de la sociedad sobre lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer, al objeto de que lo que salga de ahí sea más aceptado por el público en general, y también tiene intereses económicos para conseguir tiempos de comercialización más cortos y, en definitiva, mayor aceptación, porque hay mayor participación desde el principio en qué cosas vamos a hacer. Bueno, si seguimos hablando de sistema, nos entretenemos un momento en ver el sistema nuestro, el valenciano. Y un sistema, en fin, son sistemas ya complejos, donde más allá de las organizaciones nos encontramos con que conseguir que el conocimiento fluya a los sectores, nos vamos a encontrar con un entorno tecnológico, un entorno financiero, un entorno productivo y estructuras de interfaz entre todos esos entornos, que se supone que tienen que facilitar ese flujo. Hay 2 características en el sistema, en todos los sistemas, pero en el valenciano, que deberían ser importantes y por eso lo quiero resaltar, que son la atracción de talento y el mantenimiento del talento. Y hay que hacernos mirar eso como lo estamos haciendo. Y también ser muy conscientes que en un sistema, estoy hablando ahora de la parte pública, política, que decide, que impulsa, hay que discernir con claridad que hay unas decisiones políticas que tomar que corresponden a los políticos y hay unas cuestiones prácticas y decisiones de quién hace qué que la tienen que tomar los expertos. A mí me da la impresión de que no somos capaces de diferenciar bien esos dos polos. Quiero hacer esto, quién decide quién lo hace y cómo se hace. Ese no tiene que ser el político. Bien, y si me fijo en el sistema valenciano, pues puntualizar 3 o 4 cositas, porque ya digo que creo que seguro que habrá uno o más debates sobre el sistema valenciano, pero yo lo quiero dejar ahí. Como buena noticia reciente, creo que ha sido la creación de la Agencia Valenciana de Innovación, la AVI. ¿Por qué? Porque ha sido la primera vez que se rompe con la fragmentación del sistema valenciano de innovación. Se sientan en las mismas mesas los empresarios, los académicos, los tecnólogos a discutir qué innovamos, qué hacemos. Y como toda innovación, tiene su contrainnovación o sus personas que quieren defender un statu quo anterior y que se oponen a esto. Y lo digo con toda claridad. Yo espero que no tengan ningún éxito y que avancemos con el modelo del Sistema Valenciano de Innovación.
Mi visión particular sobre el tema de la atracción de talento es que no lo estamos haciendo demasiado bien. Tenemos esperanza ahora a la medio anunciada ya creación de la Fundación Val-Air, que se presenta como una copia, comillas, del ICREA, que el ICREA, pues en el argot, es la institución en España que hace bien las cosas respecto de atraer y mantener el talento, pero claro, eso tiene unos procedimientos muy concretos. Y creo que tendremos que estar muy vigilantes de que verdaderamente el Val-Air va a ser un ICREA valenciano o va a ser un chiringo valenciano, por decirlo así. Creo que también deberemos de reflexionar mucho sobre la inoperancia, no total, por favor, que nadie se lo tome esto a la tremenda, pero la inoperancia de las numerosísimas, una vez contesta 17, estructuras de interfaz que hay en el sistema valenciano de innovación. Tantas estructuras de interfaz, ¿y qué pasa? Que no fluye el conocimiento a los sectores. ¿Qué pasa? O sea, ¿por qué es tan difícil innovar en los sistemas que tienen que favorecer la innovación? Bueno, pues yo lo dejo ahí. Y luego el último punto es mi favorito, que no aplica solamente al sistema valenciano de innovación, sino al español. Vamos a ver, estoy harto de asistir a reuniones donde se debate si con los fondos de resiliencia vamos a hacer un motor eléctrico, qué vamos a hacer, el coche eléctrico, qué vamos a hacer, y proyectos concretos. Y no he oído una sola palabra sobre que nadie ponga un proyecto encima de la mesa para que seamos capaces de ejecutar el 100% de los fondos disponibles, ni a nivel europeo ni a nivel español, porque estamos con el CDTI pasa lo mismo, todos los años devolviendo el dinero. Es decir, y nadie se ocupa de decir esto no puede ser, vamos a saber gastar y luego veremos en qué gastamos. Bueno, era un desahogo, o sea que ahora ya me voy al tema con el que quería terminar para no ocupar más tiempo del que debo. Y creo que si hablamos de objetivos de la innovación y referimos de la producción de alimentos, pues un objetivo que todos podríamos asumir, en principio el objetivo general, es el de FAO sobre alcanzar la seguridad alimentaria. Eso significa que deberíamos ser capaces de producir alimentos para que todos en cualquier lugar y en cualquier momento tengan acceso físico y económico a los alimentos que necesitan con calidad nutritiva para que puedan llevar una vida saludable y activa. Eso es lo que viene a decirnos FAO que tenemos que conseguir. ¿Y cómo estamos? Pues cómo estamos es que somos unos 8.000 millones de personas. De esos 8.000 millones de personas, bueno, somos 8.000, pero en 2050 seremos 9.000 y en 2100 más de 10.000, o sea, 2.000 millones más. Hoy, ¿qué es lo que está pasando? Pues que hay unos 700, 800 millones de personas que tienen problemas para comer o están malnutridos. Curiosamente, un número parecido de personas que son obesos enfermos que además encima terminarán teniendo enfermedades cardiovasculares, diabetes, etcétera, con un gran coste personal y social también. Y eso quiere decir que hay poco más de 7.000 millones de personas que sí, que están comiendo. ¿Y cómo hacemos esto? Pues lo hacemos con un sistema que se basa fundamentalmente en la agricultura industrializada y que es muy potente, caray, dar de comer a tanta gente está muy bien, pero resulta que tiene una gran huella ecológica y que es un sistema muy agresivo con el medio ambiente y de hecho es una de las actividades antrópicas más dañinas. Está también la agricultura de subsistencia, que como su nombre indica no nos va a sacar de ningún problema, y la agricultura ecológica, que es pues como una agricultura de subsistencia un poco más moderna, pero con unos problemas, o sea, son agriculturas muy sostenibles, pero con unos problemas de productividad que no nos van a servir para dar de comer a todo el mundo. Curiosamente, dentro de la agricultura industrializada tenemos los cultivos transgénicos, de los cuales cada año ahora se cultivan unos 190 millones de hectáreas. Eso es como un campo que tuviera 4 veces la superficie de España, esa es la dimensión, año tras año. Y curiosamente, esos cultivos transgénicos resulta que son los que producen más utilizando menos. Favorecen la preservación de la biodiversidad, favorecen las prácticas agronómicas que preservan el suelo. Encima necesitan menos pesticidas, menos insumos. Bueno, y después de todo eso uno diría, caray, pues fantástico, ¿no? Pues no, señor. A nivel nuestro, en nuestro entorno, la Unión Europea, en fin, no digo están prohibidos, pero casi. Es muy difícil el hacer cultivos transgénicos en la Unión Europea. Eso sí, los importamos y nos los comemos, ¿eh? Pero, bueno, bien. Luego haré algunas preguntas sobre eso. ¿Qué nos dice FAO?
2050, a la vuelta de la esquina, tendremos que aumentar la producción de alimentos un 60% para copar con ese aumento de población, aumentar el consumo de energía un 50% y el de agua un 40%. Y yo me pregunto, ¿y esto es posible con las tecnologías actuales? ¿Es sostenible? Y se puede añadir, ¿y es ético? Para terminarlo de arreglar, viene la Unión Europea, la Comisión publica el Pacto Verde y pone unos objetivos para el 2030 que son tremendos. Para 2030 se trata de reducir el uso de pesticidas en un 50%. El uso de antibióticos en ganadería en un 50%. Fertilizantes de síntesis en un 20%. Y la guinda, el 25% de toda la superficie agronómica de la Unión Europea deberá destinarse a la agricultura ecológica. Bueno, uno puede simpatizar con esos objetivos desde el punto de vista de la sostenibilidad. Lo que pasa es que para conseguir esos objetivos, en caso de que podamos conseguirlos, ya les digo yo que 20 puñados de innovaciones y mucho conocimiento y mucha investigación. Sin eso no lo vamos a conseguir. Y claro, no puedo hacer un recorrido más extenso, pero pondré un ejemplo solamente. La base de producir alimentos de nuestros sistemas es la mejora genética. Hay otras herramientas que deben de ayudar, la digitalización y la agricultura de precisión serán fundamentales, pero es la mejora genética. Y hasta ahora la mejora genética tradicional, que es la que da de comer a la gente de verdad, lo que hace es utilizar la variabilidad de los parentales que vamos a cruzar y el cruce sexual y obtener variedades nuevas. ¿Cuándo se puede? Con unas dificultades tremendas para eliminar caracteres genéticos indeseados y con una temporalidad de una docena de años para tener una variedad nueva. Fíjense en el año que estamos y los objetivos para qué fechas nos los ponen. Bueno, y esto está funcionando, con estas limitaciones, pero está funcionando. He dicho antes lo de los transgénicos en las últimas décadas del siglo pasado, hace ya 20 y tantos años. Ahí lo único que pasó es que aprendimos a bypassear lo del cruce sexual y a introducir genes directamente, características en variedades que ya son de élite y hacer modificaciones que nos puedan interesar. Bueno, esto ya digo que lleva ahí un tiempo y he mencionado que hay muchas partes del mundo que se están beneficiando de este tipo de abordaje, no precisamente la Unión Europea, aunque sí de sus productos, insisto, porque lo importamos y nos los comemos. Pero tiene unos problemas legislativos tremendos. La Unión Europea prácticamente es libre de transgénicos. Es más, les diré, España es el único país de la Unión Europea que cultiva transgénicos. Y más recientemente, en los últimos años, algo que supone una gran esperanza desde el punto de vista tecnológico para la mejora, que son las técnicas de edición genómica. La más conocida es la de CRISPR-Cas, que además encima tenemos el gusto y el honor de que el descubridor inicial de digamos, de la observación que da lugar a esta tecnología, pues es este señor, Francis Mojica, de la Universidad de Alicante, a quien acaban de hacer catedrático 2 años después o 3, o sea que este país funciona así. Yo felicito a Francis, pero caramba, nos ha costado, nos ha costado. Bien, pues con esta tecnología sí podemos hacer cambios muy precisos en el genoma, mutaciones muy concretas en genes, eliminar genes indeseados. ¿Y saben qué pasa? Que en un plazo de 2-4 años ya hay variedades nuevas en el mercado. Los países que están innovando de verdad ya no se están poniendo en el mercado estas cosas, pues hablando de Estados Unidos, de Japón, de Canadá. La Unión Europea ya decidió que esto de la edición genómica debía ser muy malo y vamos a tratarlo como los transgénicos. Y hoy por hoy está en el pozo de los transgénicos. Tiene la misma, hay un debate brutal, hay un debate en la Unión Europea tremendo y hay un movimiento muy fuerte para que se reconsidere, pero a lo mejor, con un poco de suerte, con la rapidez con que hacemos las cosas aquí, pues creo que pasarán bastante tiempo antes de aclarar esta situación. Voy a cuestiones que yo me planteo y que les quiero transmitir en este campo. Respecto a los objetivos, yo me pregunto, ¿y es ético? ¿Estamos con los brazos cruzados que haya 700 millones de personas actualmente que pasan hambre o están malnutridas con nuestra capacidad tecnológica? ¿Es ético esto? Ahora la contraria. ¿Es ético dar de comer a más de 7.000 millones de personas ocasionando graves daños al medio ambiente? Mira, aquí está mi amigo, el alcalde de Valencia,
que se va a Roma y encima de un panel de la FAO que dice, no sé si lo leen bien, pero yo se lo digo, dice si somos capaces de producir alimentos para todos, ¿cómo es posible que haya 800 millones de personas que pasan hambre? Bueno, pues tiene razón, pero me voy a fijar en una de las partes de los alimentos que no llegan, que es en esta. Bueno, ahí arriba está, en los desperdicios. ¿Son conscientes de que en nuestro ámbito geosocioeconómico un 30% de los alimentos que llegan a nuestras casas terminan en la basura? ¿Esto sobrepasa límites éticos o no? Por no cargarlo todo sobre las personas, ¿no haría falta innovación en las empresas que producen y distribuyen alimentos para ayudar a evitar esos desperdicios de alimentos? Valdría para las farmacéuticas también, esos botellones de jarabe que nos dan, que van siempre al final todos a la basura. Es decir, bien, ¿es posible alcanzar los objetivos que nos propone el Pacto Verde Europeo y que estos sean compatibles con una agricultura sostenible? Y la segunda parte, y competitiva, porque estará muy bien que sea sostenible. Si no es competitiva, no vamos a ninguna parte. ¿Es ético prohibir o dificultar los cultivos transgénicos en la Unión Europea cuando tras décadas de cultivo no se han observado daños para la salud de los consumidores y para el medio ambiente? Ya vale, ¿no? Es que ya vale, es que seguimos con una legislación hecha en base a un principio de precaución de hace décadas. No quiero insistir tanto en los transgénicos, venga. Salto y voy a la última. ¿Conseguirá la comunidad científica europea que las técnicas de edición genómica, CRISPR-Cas y otras salgan del pozo de los transgénicos? Es decir, ¿nos vamos a quedar esperando a que nos lleguen esos productos de Estados Unidos y de Japón, que están ya viniendo? Es decir, y vamos a mirar las patentes españolas que se están vendiendo a Estados Unidos para que los productos vengan aquí, por ejemplo, trigo apto para celíacos. O sea, esto vamos a quedarnos quietos, o sea, es ético, es tremendo. Bueno, y porque no sea todo de transgénico, estoy acabando, no se preocupe si alguien me dice que estoy en los 20 minutos, que probablemente estaré ahí. Vamos a ver unas cuantas apreciaciones más. ¿Es ético insistir que en alimentación lo natural es lo bueno? Ya vale la broma, ¿no? Ya vale la broma. ¿Es ético el uso del término alimento ultraprocesado con la connotación de alimento dañino que se hace de forma habitual en redes sociales y en comunicación? Ya vale también la broma de los alimentos ultraprocesados, O sea, cuidado. ¿Es ético insistir en que los alimentos orgánicos, biológicos, biodinámicos, como quiera uno, tienen efectos beneficiosos para la salud de los consumidores? No, hombre, no. Ninguno demostrado. Me como y aprecio el que sea una forma de trabajar sostenible, pero ¿cómo que para la salud? No, hombre, no. Es obvio, en fin, cuando nos están diciendo que tenemos que tener el 25% de la superficie de la agricultura dedicada a agricultura ecológica, es obvio, uno se puede olvidar de las mermas en productividad que eso significa. El otro día decía 80.000 hectáreas en España de agricultura ecológica. 80.000 hectáreas es mucho, Ahora va uno al detalle, sabe que son, de las 80.000, 60.000 son pastos. ¿Es ético hacer esto y buscar los beneficios? Bueno, no quiero seguir por ahí. Pero vamos, yo dejo colgando cosas. ¿Es ético favorecer una dieta dual entre los consumidores que pueden pagar alimentos ecológicos y los que no pueden hacerlo? ¿Es ético favorecer el consumo de alimentos fast food accesibles económicamente pero deficientes dietéticamente? O esta última, que ya lo empiezan a preguntar la gente por la calle, porque lo empiezan a encontrar en los supermercados, ¿es ético dotar a los alimentos de un etiquetado frontal denominado semáforo nutricional que considera de forma separada alimentos concretos y la dieta de cada consumidor? ¿Es ético esto? Es una tomadura de pelo, es tremenda. Es decir, o sea que, como ven, he hecho unas cuantas preguntas, podría poner muchas más que no voy a hacer, no se preocupen, voy a concluir. Quiero dejar encima de la mesa que creo que sí que hay avances en el conocimiento que nos permiten tener la esperanza de que vamos a ser capaces de aumentar nuestras capacidades de producir alimentos, que en cuanto entramos en una temática como esta compleja, para conseguir la seguridad alimentaria hace falta la colaboración
Pues de todos, las tecnologías, los mercados, la economía, las prácticas políticas y regulatorias. Me he permitido poner hasta la gastronomía porque tiene más importancia de lo que uno pudiera pensar a priori. Dice, uy, gastronomía. Pero insistir en el último mensaje. Como en los demás ámbitos de la vida, tendremos que pensar y repensar los límites éticos de nuestros objetivos, procedimientos y las innovaciones. Yo les confieso que toda esa lista de preguntas, que podría haber sido más larga, no tengo la respuesta, porque claro, sería maravilloso y venir aquí a decirles, y además sé cómo resolverlo. No la tengo. Pero les voy a decir una cosa. Escribiendo esa lista de preguntas me ha venido a la cabeza aquel graffiti de hace muchos años en la ciudad de Quito, donde un señor muy cabreado, o una señora, no lo sé, escribió: cuando sabía la respuesta me cambiaron la pregunta. Pues, en fin, trabajemos para saber las respuestas, pero no se preocupen que nos cambiarán las preguntas. Entonces, yo lo que creo es que hay que mantener una actitud, esa es la innovación, hay que mantener una actitud abierta y atrevida para ser capaces de ir enfrentándonos a los problemas, y que conste que los que nos plantean los límites éticos no son menores que los tecnológicos mismos. Y esto es lo que les quería contar. Gracias, si me pasó un pelín, lo siento. Muchas gracias, José Pío. Por un momento pensaba que nos darías la respuesta final, así definitiva. Que o sea, ya me gustaría. Claro, nos hemos metido en un tema que realmente es muy fácil identificar la falta de ética y mucho más difícil concretar el camino hacia la virtud, ¿no? Como decía al principio, ahora vamos a entrar a la parte central de este debate, que va a ser una tertulia. Y antes de presentar a las personas que me acompañan, quiero invitar a nuestro equipo de debate a que ya aprovechando este impulso que hemos recibido de José Pío, de reflexiones, que desde ya empiecen a hacernos llegar sus comentarios y demás. Voy a introducir a las 6 personas, además de José Pío, que formarán parte de este debate, en orden alfabético, y empezando por mi izquierda está Amparo Chiralt. Hola. Ella es catedrática de la Universitat Politécnica de Valencia. A continuación está Arturo Ruiz, que es vicepresidente de la Asociación de Federaciones Deportivas de la Comunidad Valenciana, Confedecom. Por último está Luis Bañó, que es presidente del Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad de la Comunidad Valenciana, CERMI-CV. Y pasando a aquel extremo de allá está Luis Bañó, que es Máximo Bento, director científico del Instituto de Investigaciones Sanitarias La Fe. A continuación está Pedro Carrasco, catedrático y director de innovación de la Universitat de Valencia. Y por último está Rafa Juan, que es CEO de Wikifoods y vicepresidente también del Círculo de Estudios sobre Innovación. Y bueno, el debate de hoy, a diferencia quizás de los dos anteriores, donde realmente había una especie de foco común, yo creo que a lo que invita es un poco a traérselo cada uno a su terreno. Todos los aquí presentes tienen un campo de actividad. En algunos casos hay ciertas comunalidades y en otros hay diferencias claras. Y como decíamos hace un momento, pues no hay un punto que es el de la verdad y el correcto, sino que lo que es interesante es enriquecernos mutuamente con las diferentes reflexiones. Tenemos en pantalla las 3 preguntas, las 3 cuestiones que hemos planteado previamente para tratar de orientar esta reflexión. Por un lado, la primera es cómo dotarse de instrumentos que permitan, a la luz de la ética, una mayor capacidad crítica al promover o apoyar iniciativas innovadoras sin perjudicar el avance asociado a la innovación. Es decir, hay que ser valientes y ir a por ello, como decía José Pío hace un momento, pero a la vez hay que tener salvaguardas y mecanismos que permitan ir identificando si estamos haciendo lo correcto o no estamos haciendo lo correcto. Por otro lado, cómo favorecer en la ciudadanía un espíritu o una visión socialmente responsable al utilizar avances tecnológicos. Y por último, cómo implicar a todos los sectores poblacionales en esta línea que comentaba también José Pío, relacionado con la ciencia ciudadana y ese papel más activo que puede y debe tomar la sociedad civil para definir su futuro. Así que sin más, pues os quisiera dar la palabra. Lo primero sería primeras impresiones. Hemos recibido una carretada de ideas muy interesantes. No sé si por continuidad, pero esto no es para condicionar el turno. He pensado que quizás Amparo, Máximo o Rafa, un poco por continuidad en vuestros campos de actividad, si os apetece entrar al trapo y quizás aprovechar estas reflexiones iniciales de José Pío para empezar a elaborar un poco esa reflexión conjunta. No sé si alguno de vosotros 3 os apetece tomar la palabra. Bueno, podría empezar yo mismo. Adelante, sí. Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación. Es un placer estar aquí con todos vosotros. Bueno, a mí me ha interesado mucho, desde luego, lo que ha dicho José Pío,
desde el punto de vista de la salud, él ha hecho mucho hincapié en los mensajes negativos que se dan y que ya se han incorporado por la gente en general, por el público no científico, a su acervo de conocimientos, y entonces cómo ya se da por sentadas algunas cosas, como son que los transgénicos son malos para la salud, como están diciendo que las vacunas son malas para la salud. Entonces, en un mundo actual en el cual la posibilidad de comunicar es extraordinaria y una persona lanzando un tuit puede comunicar con millones de personas, ese mismo mensaje que puede comunicar, si es un mensaje erróneo, puede calar en ciertas personas predispuestas y que dé lugar a una disfunción a nivel de conocimiento. Y por lo tanto, estamos utilizando un medio que sería en teoría ideal para educar a la gente. Se está viendo como en la Europa civilizada somos incapaces de vacunar adecuadamente a toda la población y acabar de una vez con el coronavirus, por ejemplo, ¿no? Y esto es un tema que más adelante, cuando vuelva a intervenir, hablaré, por ejemplo, de la epidemia de opioides que ha habido en Estados Unidos y que se ha llevado a 500.000 personas por delante en un país del primer mundo. Pero bueno, eso lo dejo para más tarde. Muy bien, muchas gracias. Rafa, no sé si quieres comentar alguna cosa. Yo agradecer en nombre también como vicepresidente del Círculo de Estudios de Innovación por la presencia de todos y bueno, y ya entrando en materia, pues ya sentí admiración por José Pío, pero ahora públicamente pues te declaro mi amor incondicional, de verdad. O sea, me ha encantado ese abanico de cuestiones que no tienen solución o que sí la tienen, pero que no queremos verla. Yo creo que en España pues tenemos la suerte de tener un sector agroalimentario que nos da de comer todos los días y como no tenemos problemas, pues quizás nos buscamos problemas para buscar soluciones que muchas veces son innecesarias, ¿no? Es evidente pues, que hay mucha parte de la población mundial que está pasando hambre, como dice la propia FAO, pues en países o en continentes como África pues hay un porcentaje elevadísimo de población pasando hambre y aquí nos permitimos pues, desperdiciar alimentos o toda esa serie de retahílas que han mencionado que probablemente pues, desde algún punto de vista mediático pueden ser interesantes, pero que desde el punto de vista de la ciudadanía en un sentido común propiamente dicho, pues probablemente no lo sean. Y desde luego pues, que la seguridad alimentaria o la seguridad de proveer alimentos para toda la humanidad, pues yo creo que es una necesidad global imperiosa y que se debe abordar, que en España tenemos la suerte, como digo, tener un sector agroalimentario que no solo alimenta a España, nosotros como Wikifoods y el sector en general, durante la pandemia, los meses de que había cierres y había una demanda enorme de alimentos, pues hemos dado un servicio casi, bueno, ha sido España el proveedor a nivel mundial con mejor índice de servicio y yo creo que esto es exportable a muchos otros países y yo creo que precisamente porque tenemos esa suerte tenemos también la obligación de hacer las cosas bien y seguir trabajando esas cuestiones que tú has puesto muy bien encima de la mesa y preguntándonos desde un punto de vista científico si es ético hacer lo que hacemos y si podemos ayudar mejor a ser más eficientes y a resolver verdaderamente el problema, si no a paliarlo al 100%, pero yo estoy seguro que se pueden hacer muchas más cosas de las que hacemos. Muchas gracias. ¿Algún comentario inicial que queráis hacer? ¿Algo más? ¿No? Mientras tanto, ya desde el equipo de debate nos están haciendo llegar ideas y una primera es la de no dejar únicamente la responsabilidad en manos de los consumidores, que va un poco en línea de lo que se ha comentado también, ¿no? Y esto parece un poco lanzar la idea de que parece tener sentido crear mecanismos de supervisión, pero a la vez hemos oído 17 canales de interfaz, nos apura a todos la idea de la burocracia pesada, la sobreregulación como un inhibidor. Luego, parece que hay algo ahí pidiendo para aquellos sectores y ámbitos en los que no es obligado por ley el tener un comité de ética, el sí tener algún tipo de... Estoy perdiendo el sonido un poco. si tiene sentido el definir algún tipo de organismo donde los consumidores, la ciudadanía, la sociedad civil tengan un papel activo y a la vez no sea un instrumento torpe, pesado y sobreregulador. ¿Esto tiene sentido?
Hola. Yo a mí sí lo que me gustaría, bueno, darle enhorabuena al profesor Pío por la ponencia y hay algo para mí que veo fundamental, ¿no? Es decir, considerar y son asegurarnos que la innovación realmente demuestre y mantenga respeto por la dignidad humana. Yo creo que eso es totalmente fundamental y el ADN de una buena innovación, ¿no? Que involucre realmente a lo que es el usuario final desde el inicio del proceso, lógicamente, asegurando con esto siempre pues esa perspectiva de usuario, balanceando e identificando beneficios y amenazas que pueda tener, ¿no? Por lo tanto, yo creo que el primero y fundamental principio ético, y lo ha dicho el profesor Pío en esa declaración nacional sobre integridad, ¿no? Científica, es el de la dignidad de la persona. Eso es fundamental en cualquier innovación. Ese minimizar los efectos colaterales negativos. Y algo trascendental, la preocupación por los grupos vulnerables. Creo que esa precisión en cualquier innovación, es estar preocupado por las personas en situación, en riesgo de vulnerabilidad, como las personas con discapacidad, a las cuales el CERMI representa, son fundamentales, porque luego nos encontramos con mucha innovación, sea innovación social o innovación tecnológica, que si luego queréis podemos un poco entrar en debate ahí, ¿no? Que realmente sea accesible y asequible para todos y todas en cualquier momento, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso es fundamental como una piedra. No. Fantástico. De hecho, me ha traído a la mente, también traía un listadito inicial, pero esperaba que lo enriquecerlo entre todos, sobre dilemas éticos que seguramente cada uno encuentra en su campo de actividad, ¿no? Y pensando, por ejemplo, en el caso de la discapacidad, imagino que un dilema que puede tener una empresa que desarrolle productos o servicios para personas con discapacidad será el de la rentabilidad, ¿no? La casuística es muy variada, ¿no? Hay una larga cola de discapacidades, habrá unas más frecuentes y desde una óptica económica probablemente hace más sentido ir a esa parte de la distribución donde está el grueso y en algún punto seguramente pues deja de tener sentido económico, no digo ya social o trascendental. Exacto. Luego probablemente alguien dice, mira, aquí no vamos a ir porque no nos da dinero. Entonces, claro, sería tentador, pues obliguémosles, ¿no?, a que fabriquen esos productos o que se enreden allí. Y ahí es donde aparece un nuevo dilema ético, entiendo, ¿no?, que es se puede obligar a una empresa, por ejemplo, a desarrollar una línea de producto determinada o no, o alternativamente qué mecanismos se pueden poner en juego, ¿no? Entonces también aprovecho para, si se os ocurren dilemas éticos en vuestros respectivos campos de actividad, creo que puede ser muy interesante también ponerlos en común para explorar esas tensiones, ¿no? Porque volviendo a como decía José Pío, no es de respuesta de ¿es esta la correcta o es sí o es no?, sino que es algo mucho más difuso, ¿no? No sé si alguien más quiere hacer una intervención así inicial. Yo, a ver, a este respecto yo creo que lo que sucede es, José Pío ha dicho, y no sé si estoy del todo de acuerdo en que se generan políticas de innovación. Yo creo que no se generan políticas de innovación, sino que las empresas hacen políticas de innovación, porque son quienes innovan. O sea, las administraciones generan herramientas. Y entonces, claro, una empresa, en principio, creo yo que lo ético sería que tuviera un balance entre un beneficio económico y un beneficio social de su innovación. Creo que históricamente lo que está pasando es que tienen más bien un balance económico. Mientras que sí que hay ahora escuelas, sobre todo en Estados Unidos, que hablan del social benefit. O sea, no solo de la ganancia económica, sino la ganancia social. Y entonces enlazaría con lo que se está diciendo, que a lo mejor hay... Eso nos pasa con las enfermedades raras. ¿Cuántas veces ha dicho que las farmacéuticas no investigan lo suficiente en medicamentos para las enfermedades raras? Sin embargo, sus beneficios lo permitirían. Entonces, yo creo que eso, la administración sí que podría entrar ahí con algún tiempo de no sé, coste-beneficio, porcentaje de beneficio, pero no se hace. O sea, realmente no hay políticas de innovación. Es la empresa la que decide la innovación que quiere llevar a cabo y además es lícito que quiera mejorar. Bueno, no sé si vas a intervenir. Bueno, no, hombre, está bien que haya desacuerdos, no puedo estar de acuerdo con Pedro. Es decir, que en principio sí, pero caramba, el sector público tiene que innovar y debe innovar e innova cuando puede. Y las resistencias a la innovación se encuentran en todas partes. Se encuentran en las empresas cuando tienen una posición de mercado que les hace tratar de bloquear
cambios que pudiera a lo mejor suponer una competencia para esa empresa, pero vamos a ver, es decir, yo me he referido en concreto a esas herramientas que en general las estructuras de interfaz están en la administración pública, esas herramientas que están muy aposentadas en una posición de decir estamos aquí para innovar, para favorecer que la innovación suceda. No, es que estoy hablando de la innovación en la propia estructura. No, por eso no estoy de acuerdo, por eso no estoy de acuerdo en que tenga que ser en la empresa. Es que cuando uno tiene una estructura que no funciona, lo que hay que hacer es innovar esa estructura. Y eso es lo que me gustaría que alguna vez, hoy no, porque además yo creo que si hay alguien por aquí de estructuras que les dé un poquito de tiempo para pensar y un día lo debatimos. O sea, creo que sería muy importante debatir qué estamos haciendo mal. O sea, cómo podemos innovar en las propias estructuras para innovar. Sí, yo lo que digo es que la administración genera herramientas para innovar, pero quien acaba innovando con resultados es la empresa. De acuerdo en lo que estás diciendo, pero lo había entendido del otro lado. Pues, aprovechando la aclaración y la ampliación de la reflexión, pienso también, cuando hacemos cosas nuevas, no siempre sabemos lo que va a suceder. Por un lado, tenemos el dilema de modelizar, simular, analizar, previo a que tomemos acción, con el objetivo de tener una idea, tener datos, tener algo a lo que agarrarnos. Y por otro lado, no podemos o no debemos quedarnos paralizados por el análisis y hay que pasar a la acción. Luego esto invitaría a fiárselo mucho a la capacidad de ir corrigiendo rumbos según van sucediendo cosas, ¿no? En el urbanismo, por ejemplo, cuando se toman determinadas decisiones políticas para el desarrollo de las ciudades y del territorio, suceden fenómenos como la gentrificación o la marginalidad. Y me pregunto si es razonable que la Administración integre ese tipo de mecanismos de control, de supervisión, o realmente es algo que no pienso específicamente en el urbanismo, sino en cualquiera de los campos que estamos mencionando, en lo que corresponde a la Administración y al Gobierno, es algo que puede integrarse más allá de donde, por ley o por obligación, ya existen comités de ética que supervisan la actividad. ¿Cómo lo veis? Bueno, desde el punto de vista del deporte, la actividad deportiva y las asociaciones, porque realmente yo vengo como representante de Confedecom, pero asumo un poco la representación del mundo asociativo, que es un mundo importante, en el sentido de la formación ciudadana. Realmente las asociaciones constituyen una escuela cívica importante. Y, sin embargo, a nivel de España, pues desgraciadamente tenemos un déficit importante asociativo. Si nos comparamos con países punteros en Europa, estamos en un 30% cuando ellos están en un 90% de la población asociada. Eso quiere decir que algo en este país parece que no funciona en ese sentido. Está claro que venimos arrastrando una inercia de la historia en la cual estaba prohibido el régimen asociativo porque la libertad asociativa no tenía valor, pero yo creo que han pasado suficientes años ya para que esto fuese eclosionando. En este sentido, yo creo que, por una parte, la afectación de la innovación es tanto al mundo de la asociación, para la progresión y la promoción de este mundo asociativo y de estas entidades, y por otra parte, al mundo individual, entendiendo como el mundo individual la persona que practica deporte por libre o que practica deporte de una forma organizada. Hay una gran diferencia, como se puede saber, entre el deportista que trabaja por libre o que hace actividad por libre y que es consecuente con los riesgos a que se somete, y aquel que es temerario e incurre en verdaderos problemas también que rozan con la ética en el sentido de los medios que utiliza. Y no hablemos, por supuesto, si tenemos que desmenuzar un poco lo que es el deporte de élite y el deporte profesional, pues ahí tenemos un claro ejemplo de que la innovación va muy por delante de la corrección. Es decir, esa innovación no es tan positiva porque va adelantando mucho más la búsqueda del éxito y la búsqueda del resultado que el respeto a la salud y el respeto a la formación de la propia persona.
Lo dejo ahí, luego podemos ampliar el tema si queréis. Esto parece recordar lo que comentábamos antes de mensajes que han calado y que probablemente no son correctos del todo, directamente son malintencionados, ¿no? Sobre la idea de un cuerpo saludable o de lo que es estar en forma, o la idea del rendimiento como pasaporte para el éxito o ideas así. Sí, ¿no? pero no solo en el deporte, existe la cultura del cuerpo, la cultura individual, que hoy está muy en boga y que está muy promocionada por los medios de comunicación, está llevando a cantidad de personas, a nivel de la población en general casi, a someterse a una serie de métodos y una serie de elementos e ingerir algún tipo de producto que le lleva para conseguir esos resultados que realmente son ficticios totalmente. Es decir, que no es solo el deportista de élite, sino que tenemos a la población también imbuida en una serie de riesgos que yo creo que de alguna manera, y voy al hilo de las administraciones, que al hilo de las administraciones deberíamos de contemplar la obligatoriedad de que las administraciones intervengan en ese sentido, no solo con los medios que tienen dispuestos, que los hay, y luego podemos hablar de ellos, sino más allá de esos medios, intentando producir elementos de cultura real, de educación y de información, que yo creo que son básicos a la hora de la innovación. Sí, yo apunto totalmente en esta dirección. Yo creo, y desde prácticamente todos los comentarios que hemos oído aquí, se detecta la influencia que en estos momentos tiene la sociedad de forma interactiva con la información que le llega no veraz en muchas ocasiones, o al menos no demostrada, y que está tomando un peso importante en sus decisiones. Pero además, estas decisiones se constituyen además de forma como una presión sobre el mercado, ¿no? Entonces, aparecen productos que parece que demandan porque alguien dice que son. Entonces, creo que... Y eso pasa en el deporte y también pasa en la alimentación y también pasa con temas saludables. Entonces, creo que es muy importante la formación del ciudadano. Y esto es una tarea que me parece muy difícil, porque es muy difícil comunicar ciencia, comunicar resultados veraces a la sociedad sin interferir con otras comunicaciones que son simplemente especulaciones, porque, bueno, hay tantos emitiendo información, en estos momentos hay tanta información que el ciudadano le resulta muy difícil discriminar, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos intervenir para que la información se filtre de alguna manera, o darle garantías a la información, o darle confianza, o ganar la confianza del consumidor desde determinados sectores que estén de alguna manera acreditados porque hacen ciencia o porque tienen un conocimiento real? Entonces, yo creo que eso es fundamental en este momento, porque se está haciendo mucho daño, pero al mismo tiempo se está aprovechando otros sectores de esa falta de información de los ciudadanos para generar nuevos negocios. Quiero decir, no todos los negocios que se generan, que podríamos llamar innovación, son lícitos en el sentido de que aprovechan tendencias que no están basadas en ningún fundamento real, ¿no? Y bueno, yo es que creo que este tema es complejísimo y estoy todo el rato pensando, ¿por dónde se empieza aquí? ¿Por dónde se empieza? ¿Por dónde se empieza? Por los desarrollos que son transferibles a la sociedad y el interés que puede haber por parte de la comunidad científica, por parte también de los sectores productivos en llegar a consensuar una forma de implementarlos para beneficio de todos, con criterios que respeten, por supuesto, la dignidad humana y todo lo que ya hemos dicho muchas veces aquí, pero también se sobrepone otro aspecto, y es el beneficio. Es decir, cuando alguien se dedica está en una empresa, quiere obtener beneficios. Entonces, inmediatamente se generan intereses económicos que también pesan. Esto es una maraña que, si tenemos que coger el hilo, no sé por dónde buscarlo. Y bueno, creo que José Pío ha puesto sobre la mesa
retos enormes que tenemos en este momento que afectan a la alimentación, y vuelvo a ese tema porque es mi ámbito también, y que realmente, efectivamente, si consiguiéramos ordenarnos, consiguiéramos consensuar, si consiguiéramos digamos, acuerdos y capacidad para generar confianza en los desarrollos científicos, pues probablemente podríamos buscar soluciones, porque es verdad que tenemos muchos avances científicos que nos permitirían llegar a solucionar de manera importante, creo que algunos de los problemas que tenemos. Pero la cuestión es cómo generar confianza en la sociedad para que la sociedad acepte eso como una posibilidad viable frente a otras opiniones que también están presentes y que tienen un peso. Y que, ¿cómo lo decidimos? ¿Quién toma las decisiones? ¿En base a qué consensos? ¿Cómo tenemos en cuenta la idea de investigación, responsabilidad, innovación responsables que plantea la Unión Europea y que lo que aboga es por la participación ciudadana en colaboración con los innovadores para identificar realmente qué queremos para nuestra sociedad, qué queremos para nuestro futuro, cómo armonizamos eso? Creo que es una idea interesante, pero para que haya una participación ciudadana con una opinión de valor, la formación de la ciudadanía tiene que ser elevada. ¿Y cómo podemos llevar a cabo esa quizá deberíamos empezar a generar un sector importante que fuera el sector de la comunicación, de la realidad de conocimiento actual, porque también todos sabemos que el conocimiento actual cambia y que lo que hoy a lo mejor es verdad, pues dentro de un tiempo ha cambiado de perspectiva porque el conocimiento ha permitido identificar nuevos paradigmas, ¿no? Pero es complejo, es muy complejo. Pero creo que sí que necesitaríamos crear algo que permitiera dar confianza a los ciudadanos en el conocimiento. Pues yo creo, Amparo, que, y siguiendo con lo que decía Máximo antes, el único camino es justamente el de consultar a la gente. Es muy peligroso también, pero claro, es el único camino. Sí, porque es verdad que hoy en día cualquiera puede decir cualquier tontería y vete tú a saber dónde vamos. Pero no hay otro camino más que las decisiones cuenten con un consenso ciudadano amplio. Sí, y como me gusta ser concreto, pongo un ejemplo y me callo. Es decir, por ejemplo, estamos viviendo en la ciudad de Valencia unas políticas de innovación del transporte espectaculares. Valencia la están cambiando de arriba para abajo. Entonces yo me quedo boquiabierto cuando de repente veo que el ayuntamiento pone en marcha unas consultas que llaman presupuestos participativos y de repente el cambiar la manera de vivir y de comunicarse de todo un barrio como puede ser la antigua llamada Avenida de José Antonio, la decisión de hacer unos carriles de comunicación bicicleta con unas alteraciones del tráfico tremendas, se toman en base a una consulta popular, que es lo que hay que hacer, pero aquí viene lo divertido, a la cual responden 178 personas de una parte de Valencia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Porque fijaros que no estamos hablando del sexo de los ángeles, estamos hablando de una cosa que afecta a la vida diaria de todos los ciudadanos de una parte de la ciudad. ¿Qué pasa para que, cómo de inmaduros están los mecanismos participativos como para que cuando consultas la gente, los sociólogos nos lo tendrán que explicar o los psicólogos, vete tú a saber. ¿Qué pasa para que la gente se quede en cosas que le afectan tanto, ni siquiera participe? Para mí la clave y el secreto para ir avanzando es la participación, Sin contar con la opinión de las personas, pues estaremos en manos de unas élites que bueno, bien, pero creo que si queremos tener éxito en resolver los problemas globales, la gente se tiene que implicar y tenemos que conseguirlo. ¿Y cómo podemos conseguir incrementar la cultura participativa?
Porque yo estoy de acuerdo totalmente con eso. Interesante, y la daba antes Arturo con la del asociacionismo y la representación. Sí. Es decir, no trabajar a un nivel tan atomizado como persona a persona, sino con estructuras intermedias quizás, ¿no? Podría ampliar un poco el tema. Una sociedad se caracteriza por la cultura, ¿no? Es decir, miramos a una sociedad, a una población, y la analizamos en base al nivel cultural que tiene. ¿Y la cultura qué es? Pues es información, es educación. Información más educación, al final, es lo que conforma la cultura del pueblo, entiendo yo. Y esa información es la que tiene que llegar. La participación no se promueve tan fácilmente. Es muy difícil conseguir que la gente se vincule abiertamente a una propuesta o a una actividad o simplemente a dar su parecer. ¿Por qué? Pues porque hay una inercia negativa, entiendo yo. Es decir, no hay un sentido participativo en la población y entonces eso hay que trabajarlo. Eso hay que trabajarlo desde la escuela. Es decir, en el sentido de la educación inicial en la más temprana infancia es cuando se va consiguiendo formar al ciudadano. Y yo añadiría, después de la escuela que hay, y al mismo tiempo que la escuela hay un ámbito, porque es muy dado achacar a la escuela la falta de formación o la falta de educación de los niños. Eso es falso. Es decir, al final, la escuela lo que hace es impartir una instrucción y parte de la educación. Pero hay que descansar la educación más en otro ámbito. Y el ámbito más interesante, entiendo yo, que es el ámbito más participativo de los jóvenes, es, por una parte, la asociación en la actividad extraescolar que hacen y, por otra parte, el ámbito familiar. No tocamos casi nunca el ámbito familiar y no le imputamos a la familia la falta de educación de los chicos y las chicas. Y realmente es en el ámbito familiar donde más se debe desarrollar ese ámbito educativo. Muy bien. Luis quería intervenir también. Sí. Varias cosas. Una de lo que ha dicho el profesor Pío es que la participación es mejorar la innovación social, que también, y en eso se incide. Vamos a ver, yo creo que sí que hay herramientas importantes que incitan a la participación y que la hacen. Lo hay. Las cláusulas sociales, la responsabilidad social corporativa, la nueva ley de contratos públicos. Es decir, hay herramientas en nuestras manos, en la Comunidad Valenciana, en España, que sí que hacen y que sí que promueven realmente esa innovación, esa participación. Otra cuestión es que las administraciones te dejen. Desde el punto de vista asociativo, desde el tercer sector, que recuerdo que representa el 3,1 del PIB de la Comunidad Valenciana, con más de 100.000 personas voluntarias, trabajando más de 80.000 personas, con un trabajo en red de innovación que realizan las entidades del tercer sector, y hablo de todas, desde la discapacidad, a Cáritas, a Cruz Roja, entidades federativas, deportivas, etc. Es decir, el mundo asociativo innova. Y cuando hablamos, por ejemplo, esta mañana he estado yo en una jornada de CISABIO hablando de ensayos clínicos y la innovación, ¿no? Lo que significa los comités éticos, biomédicos, etc. Y la sinergia que debe haber siempre, por ejemplo, y eso es una innovación tecnológica, en lo que significa un ensayo clínico con los pacientes. Lógicamente, las entidades sociales, las asociaciones de pacientes integradas, no es una persona, sino representada por una asociación que representa a 1.000, a 2.000 personas, ¿no? Son las que tienen el poder real de esa innovación y de intercedir y de exigir a la administración que eso se cumpla. Por lo tanto, eso lo hacemos. Eso lo hacemos. No lo hace Pepe solo, sino que lo hace Pepe, que está en una entidad, que a su vez esa entidad está en una federación que representa a 80 asociaciones y a su vez está en una confederación que representa a 1.000 asociaciones, ¿no? Y en global el tercer sector, ¿no? Entonces, con esto vengo a decir que las herramientas están. Cuando hablamos de que una empresa tiene que cumplir unas cláusulas sociales cuando hace una licitación, desde la perspectiva de género, desde el tema de la innovación en cuestiones particulares, es que lo tiene que hacer. Y si no se le exige, entidades sociales que realmente se presentan a una acción concertada social, etcétera, que sí cumplen eso, lógicamente luego a la administración le dicen, oye, es que tienes que ver realmente que eso se cumpla. Por lo tanto, nosotros particularmente, de lo que es el tercer sector en general, eso lo hace y lo exige muchísimo. Vuelvo a decir que otra cosa es la administración y su muchas veces barreras, por ejemplo, para entrar en un propio comité bioético, tanto autonómico como estatal. Es decir, la barrera que ponen muchas veces para que una entidad social pueda entrar, ¿vale?
Y, lógicamente, aquí hablamos de innovación social. Innovación social es mucho más que una innovación tecnológica. De hecho, si no hay un componente social en cualquier innovación, sea de una empresa o de donde sea, no es innovación. Ese es el concepto básico. Yo hablo desde una perspectiva de sin ánimo de lucro, ¿vale? Bueno. Pero, lógicamente, una empresa social, responsablemente social, que tiene que ganar dinero, y está en todos sus derechos del mundo, también tiene esa parte de innovación, que es realmente esa responsabilidad social innovadora. Es que efectivamente, si me permitís, desde el punto de vista de las empresas, ya existen instrumentos o herramientas para que las empresas garanticen principios éticos en todas sus actividades, especialmente en la innovación. La innovación yo creo que es la principal palanca de crecimiento que tenemos, que tienen las empresas. Puedo citar algunas, pero hay una lista enorme, ¿no? Y además tenemos la suerte en España de tener una entidad que es AENOR, la Asociación Española de Normalización y Certificación, que es además una entidad de mucho prestigio no solo en España, sino en Europa. Y hay pues, sistemas de mejora, por ejemplo, la norma SR10 en materia de responsabilidad social, que simplemente tiene como objetivo fomentar la contribución empresarial a los objetivos de desarrollo sostenible, o la ISO 166.002 en materia de innovación, ¿no? Desde proteger los resultados a muchas de las cuestiones que planteaba José Pío en materia de innovación. O sea, esas son normas que se puede acreditar cualquier empresa, cualquier organización que se precie y exponerlo ante sus clientes o usuarios, ¿no? O, por ejemplo, el modelo europeo de excelencia FQM, que tiene entre sus criterios, pues también hacen referencia a las personas, a la sociedad, desde luego en materia de sostenibilidad, la norma EMAS o la ISO 14001, o en materia también de salud laboral y de las personas, ¿no? La ISO 45001 o el sistema de gestión de organización saludable promovido precisamente por AENOR. Y lo que se trata, pues, es que, por ejemplo, desde la Administración se valore positivamente las empresas que están acreditadas, pues a la hora simplemente de consumir sus recursos o sus productos o servicios, ¿no? Y desde luego que se fomente también de cara a los consumidores, usuarios, pues aquellas empresas o organizaciones que están acreditadas. Yo creo que eso es algo que es viable, que es posible hacer y que ya hay muchas empresas que lo estamos haciendo y que están acreditándose precisamente para dar transparencia a sus procesos desde el punto de vista que el consumidor o el usuario pueda conocer perfectamente, y además son sistemas que tienen implícita la mejora continua. O sea que el hecho que obtengas hoy una acreditación haciendo lo mismo, pues el año que viene no te la van a dar, porque las propias normas van siendo cada vez más exigentes. Entonces, yo creo que aquí lo que se trata es, vía el asociacionismo, que yo creo que el asociacionismo en la Comunidad Valenciana funciona, por lo menos a nivel empresarial. Creo que hay asociaciones empresariales muy potentes y consolidadas, y se debe de promover la transparencia en las empresas, informar a los consumidores desde un punto de vista científico, con todos los comentarios que ha hecho José Pío. Yo creo que poco más se puede añadir, ¿no? Creo que hay un mundo enorme que conocemos y que realmente lo que hay que hacer es llegar con él al consumidor o al usuario para demostrar la ética en todos los procesos, y a nivel organizacional. Creo que hay posibilidades para hacerlo, que se puede hacer desde luego muchísimo más de lo que se hace en este momento. Máximo. Sí. ¿Se me oye? Sí. Bueno, yo creo que hemos saltado un poco porque creía que lo de la participación ciudadana iba al final, en la tercera pregunta, pero bueno, se han tocado muchos temas. Yo quería volver un poquito atrás, desde la óptica de un director científico de una institución que se dedica a investigar en salud. Nosotros tenemos una regulación y una reglamentación que creo que es superior a lo mejor a la que se tienen en otros ámbitos. Realmente existen comités, como habéis comentado, antes lo has comentado tú, el comité de ética que está muy estructurado, que requiere la presencia de un farmacólogo clínico, que requiere la experiencia de la presencia de participación ciudadana en el comité de ética. O sea, hay una regulación muy intensa. Luego tenemos la EMS, la Agencia Española del Medicamento y de Productos Sanitarios, tenemos la EMA, tenemos la European Medicine Agency. Todo esto está muy regulado.
Está muy regulado. Y entonces para mí la innovación, y creo que en eso estoy de acuerdo con José Pío, la innovación es que esas estructuras funcionen correctamente. Porque la estructura está ahí. Hay un diseño de cómo debería ser para que al final, cuando nosotros tenemos una idea para desarrollar un medicamento, por ejemplo, o un producto sanitario, pasamos por todos esos filtros y al final llega al consumidor, que se mantenga una monitorización del proceso ético en cada una de esas partes. Entonces, a veces eso no ocurre así. Y entonces saco a colación el tema de, por ejemplo, lo de los opiáceos en Estados Unidos, ¿no? Se generan moléculas en el laboratorio que son mucho más potentes por vía oral que la heroína por vía intravenosa. En un momento en que Reagan dice que hay que desregular porque el Estado no puede tener el control de todo, con la idea esa americana de que la sociedad se autorregula. Dejan 37 personas en la agencia reguladora para evaluar 350.000 productos sanitarios. La empresa sabe perfectamente que ese producto es adictivo a unos niveles extraordinarios, y permite que se hagan cientos de miles de recetas con ese producto y se creen cientos de miles de adictos que al cortarles la receta tienen que ir al mercado a buscar la droga. Quiero decir con eso de que siguiendo todos los pasos, si cada uno de los pasos, la generación de un producto, la regulación de un producto y la dispensación de un producto no son controlados, al final un producto que se ha hecho que podría ser beneficioso para, por ejemplo, enfermos terminales, acaba siendo un desastre nacional como fuese. Hay otro tema, por ejemplo, en la regulación que no tiene en cuenta valores, por ejemplo, como cuestiones de género o cuestiones de edad. Nos hemos encontrado ahora con una vacuna que se ha desarrollado sin tener en cuenta ni a los niños ni a las gestantes, que son dos poblaciones de alto riesgo en cualquier infección vírica. En cualquier infección vírica sistémica, el virus normalmente pasa la barrera placentaria con gran facilidad y se suele alojar en el sistema nervioso central del feto, dando lugar, como hemos visto, hay varias publicaciones, a niños que nacen ya con una microcefalia causada por coronavirus. Tiene que haber, siempre que se diseñe un fármaco, se tienen que tener todos los grupos de riesgo. O sea, se tiene no solo el adulto de 20 a 50 años, sino tiene que estar toda la población representada. Luego, aun funcionando cada una de las partes, en teoría, correctamente, se les escapan esas cosas. Y luego, otra cosa que sería interesante es la evaluación de los resultados científicos de los ensayos clínicos, de los que hablábamos. Un ensayo clínico puede estar perfectamente bien diseñado y, sin embargo, llegar a conclusiones erróneas. Hay que hacer metaanálisis que están de muchos ensayos clínicos con un poder estadístico de población suficiente para que eso luego se aplique en la práctica clínica con una seguridad. A veces los resultados dudosos hacen que se tomen decisiones que son beneficiosas para una parte. Por ejemplo, en la reproducción asistida. La reproducción asistida se habló de que cuando el embrión estaba en la primera fase, cuando tenía 8 o 10 células, hacer un análisis preimplantacional y entonces ver si había algún defecto genético y entonces, si había algún defecto genético, obviar ese embrión para que no progresara. Sin embargo, muy recientemente, después de 10 años de creer todo el mundo que eso era así y hacer pagar a la gente que iba a tener un bebé el análisis preimplantacional, que era bastante costoso, se ha demostrado, cuando se han juntado todos los estudios, se ha hecho un metaanálisis complejo que sale publicado en New England esta semana, que no ofrece ninguna ventaja hacer eso sobre no hacerla. Y se han estado gastando muchísimo dinero los usuarios en el tema este. ¿Qué quiero decir con todos estos ejemplos? Que aun teniendo la estructura correcta y los pasos correctos diseñados, tenemos que ir un paso más allá y tenemos que evaluar o monitorizar que cada uno de los pasos se realiza correctamente.
Fantástico, muchas gracias. El tiempo vuela y ya estamos cerca casi del final. Había un tercer bloque que vamos a abrir ahora, que es tomando las aportaciones de nuestro equipo de debate que están siendo proyectadas por la pantalla, ahora mismo justo no, pero van alternándose. Y quería recuperar algunas, también porque para comprobar cómo hemos ido un poco dándoles cobertura, se hace mención a, por ejemplo, las asociaciones como vía para llegar a un mayor porcentaje de la población, que lo hemos comentado. Y hay una en concreto que la voy a leer tal cual y voy a añadirle una pequeña interpretación adicional mía, y es cómo creen que afecta tener una ciudadanía con capacidad de pensamiento crítico en la delimitación de los límites éticos en la innovación. Realmente lo hemos comentado y pensamos que es fundamental, ¿no? Hemos hablado de cultura, hemos hablado de instrumentos por los cuales crear esa cultura, hacer llegar información de calidad. Y retornando por un momento a la intervención de Amparo, yo me anotaba la idea de que hay que luchar con las reglas del juego actuales, ¿no? Es decir, en un momento cuando se ha superficializado en extremo el consumo de información en 100 caracteres o en 280 caracteres, es la unidad de consumo, y como tú comentabas, son asuntos realmente complejos que necesitan un ritual de transmisión de información, pues posiblemente a las estructuras que hemos comentado, asociaciones, comités, normas y otros, no sé si hay que añadir pues, el uso de influencers, igual esto es una barbaridad lo que estoy diciendo ahora, pero son las reglas del juego actualmente. Un nuevo perfil de influencer, que no sea el que dice la crema que se pone, sino que sea mucho más pedagógico. También me ha notado ONGs, puede ser Cáritas, Amnistía Internacional o Greenpeace, pero elaboran informes explicando cómo están las cosas en muchos de sus campos. O quizás conocéis plataformas como Maldita, que desmiente bulos, por ejemplo, ¿no? Y se dedica a tratar de poner luz en la desinformación. ¿Creéis que estas son herramientas que tienen recorrido o es un ejercicio estético que posiblemente no va a ningún lado? A ver, yo creo que tiene más de ejercicio estético. O sea, tenemos un problema de cultura social. O sea, yo creo que en este momento al consumidor la mayor parte de la información que le llega es la publicidad, no es información. Y eso está promovido desde las propias empresas, desde todos los sectores. Entonces, mientras el consumidor viva de publicidad, no sea un ciudadano bien informado. Y por otra parte está el tema de que Internet tiene muchos canales incontrolados e incontrolables. Por ejemplo, tú has hablado de los influencers. Un influencer pagado por alguien que diera información veraz y científica podría hacer mucho bien, pero no es el caso. Entonces, yo creo que tenemos un problema de verdad de cultura social para solucionar este tema. Y a esto añadiría que el propio algoritmo que decide qué te muestra en cualquier red social, a su vez también está sometido potencial influencer. Potencia eso. Efectivamente, es decir, que es un problema un poco autoencerrado. Es que, Miguel, lo que te has dicho, la pregunta, informes, como te has dicho, críticos. Hay, todos los sectores elaboran informes sobre vulnerabilidad, sobre situación de personas con discapacidad, situación de sinhogarismo. Eso cada año las entidades sociales lo hacen. Y lo envían a los ministerios, lo enviamos a las consellerías. Eso está, es decir, está en Internet, eso lo podéis ver. Con lo cual esa parte crítica, parte de ver realmente y desarrollar cómo está en este momento el tema sinhogarismo en Comunidad Valenciana, cómo está la situación de las personas con discapacidad en el tema de empleo, por ejemplo, en Comunidad Valenciana y a nivel nacional. Informes hacemos. Y luego esos informes son los que hacen la incidencia política en la administración de turno. Eso es innovar. Eso está. Entonces, ahí está aquí. ¿Eso quién lo hace? Las entidades sociales. Las entidades sociales. Que luego hacemos informes sombra, lo que llamamos informes sombra, sobre informes oficiales o del ministerio, en el cual ahí ponemos los puntos sobre los íes, diciendo, no es exactamente como tú lo estás diciendo. Digo tú, digo la administración de turno. Correcto. Yo creo, Tito, que, como he dicho antes, hay que hablar, hay que convencer a la gente de que hable. Claro, has puesto algunos ejemplos. Alguno, por ejemplo, pues me tengo que referir, por ejemplo, porque depende de los ámbitos. Has dicho ONGs como Greenpeace. Bueno, yo te recuerdo que Greenpeace ha sido declarada por más de 100 premios Nobel como una organización criminal respecto del tema de los transgénicos.
a lo que han hecho con los transgénicos no tiene explicación y sencillamente lo que ha pasado es que han utilizado un posicionamiento legítimo políticamente hablando, de oposición a la realidad socioeconómica imperante, y por razones económicas han utilizado unos argumentos falsos y han causado un daño inmenso a muchísima gente. Entre otros, por ejemplo, a los 500.000 niños que cada año quedan ciegos en países donde no tienen alimentos suficientes para que desarrolle bien la visión. Y bueno, no digo que sea culpa de Greenpeace. Quiero decir que han puesto todas las trabas, utilizando argumentos falsarios, para impedir que esos desarrollos tecnológicos llegaran. Y lo han conseguido durante mucho tiempo. Se les ha acabado, ya no. Ya se están comercializando el arroz dorado en muchos sitios. Pero claro, ahora nadie quiere ir a hablar de eso. En otras cosas, la política de Greenpeace pues suena bien, pero eso que he dicho no me lo he inventado. 100 premios Nobel lo han mirado y han dicho, estos señores están mal de la cabeza. Los ha llamado criminales, que es peor. Entonces, dicho eso, bueno, yo estoy encantado también de escuchar a Greenpeace y todo lo que tenga que decir, y a todos. Hay que conseguir que todo el mundo hable, que se implique. A mí lo que me asusta es que la gente no tenga capacidad de involucrarse, de reacción, de participar, de querer opinar, de querer... Yo pienso que es la base, es que entre todos saquemos esto adelante. Y la democratización de lo de las redes sociales que dices, claro, dices, bueno, a ver si hacemos influencers buenos e influencers malos. Pues no, tenemos lo que tenemos, esto ha cambiado, es mucho más democrático, la información fluye muchísimo más, pero hoy nadie impide que cualquier cantamañanas diga cualquier barbaridad. Pero fíjate que incluso hasta los expertos... Ayer estaba yo en otro debate que no tenía nada que ver con esto, tenía que ver con las vacunas y Mesoamérica y los españoles y lo que hicieron. Y en ese momento concreto saqué justamente el argumento que has sacado tú y dije que era muy importante el principio de autoridad. ¿Qué has dicho, José Pío? El mismo Speaker, que es un reconocido historiador de la ciencia, me iba a decir que, bueno, que esto de los principios de autoridad, que está ya un poco pasado, porque, en fin, fíjate las barbaridades del Papa. Bueno, empezó a decir una serie de cosas y le digo, ¿no te das cuenta? Digo, el principio de autoridad al que yo me refiero es que si yo quiero información sobre lo que pasó con la llegada de los españoles a Mesoamérica y las enfermedades, recurro a ti, que eres la autoridad. No a cualquier cantamañanas que puede decir cualquier barbaridad, difundirlo por redes sociales y convertirse. Entonces, pero eso yo sé que no hay manera de ponerlo en su sitio. O sea, tú puedes a tus conocidos decirles, hombre, preocúpate cuando escuches algo, cuando te llegue tal, preocúpate de contrastar, de buscar fuentes alternativas. Pero no nos vamos a librar de los malos influencers y de lo que hay. Sí, José Pío, Pío. en un país moderno yo creo que la sociedad civil tiene mucho que aportar a través de las asociaciones e instituciones independientes. Pero yo creo que va un poco más Pero allá. es que la ciudadanía ha de ser crítica con las actuaciones, tanto públicas como privadas, que divulguen información que no sea veraz o que no responda a unos principios éticos. Y bueno, yo creo que estamos precisamente en el círculo de estudios de innovación, que precisamente estamos dando ejemplo de ello, ¿no? Promover este tipo de asociaciones que pongan luz y desde una manera científica sobre todos los hechos. Pero hay innovaciones que, por ejemplo, son silenciosas y que contribuyen mucho. Por ejemplo, nosotros en nuestro ámbito de trabajo, en la neonatología, que es el área de tratamiento de los recién nacidos, que es un área extraordinariamente desconocida por todo el mundo, porque todo el mundo cree que los bebés todos nacen bien y no les pasa nunca nada y se sorprenden, ¿no? Hay una corriente europea de integrar a los padres. Los padres participan del tratamiento del niño. O sea, tienen libertad de acceso, libertad de intervención, se les enseña a hacer técnicas sencillas e incluso en países como Noruega pueden escribir sus opiniones en la historia clínica del paciente. Imaginaros los cientos de miles de niños que nacen, que son atendidos, en cuales los padres se van integrando y cuando salen del hospital y cuando se van a su casa, han empezado a entender un poco el mecanismo por el cual funciona la cosa. Y es una educación silenciosa, pero que está afectando a miles y miles y miles de familias.
les enseñan a alimentar bien al niño, fomentar la lactancia materna, el contacto piel con piel, una serie de cosas que antes estaban prescritas por una persona y que ellos obedecían por el principio de esa autoridad que dice José Pío, pero que en realidad ellos la autoridad la ven, emana de ver cómo trabajamos, cómo trabaja la enfermera, cómo tomamos decisiones, e incluso ellos ya atreviéndose a opinar, pues yo hoy al niño no lo veo bien porque parece que la piel, bueno, cosas de esas, y parece que eso es un proceso. Y en último punto, que nosotros hemos elaborado una comisión ciudadana con asociaciones que evalúan proyectos de investigación. En principio, proyectos más sencillos. Eso es. Y entonces esa comisión ciudadana, que está formada por 5 o 6 grupos, jóvenes empresarios, también hay gente del mundo de la escuela, asociaciones de pacientes y tal, seleccionamos aquellos como si dijéramos, proyectos que son más sencillos de entender porque estamos empezando, y ellos los evalúan y nos dan su opinión, y esa opinión es transmitida al Comité de Ética y de Investigación, la opinión de esos ciudadanos. Con lo cual, en ese sentido, pues estamos muy satisfechos porque parece que se va enganchando cada vez más gente a este proceso, ¿no? Fantástico. Yo lamentablemente tengo malas noticias, que es que se nos acaba el tiempo. Si son 30 segundos, sí que hay tiempo. Y más lo que nos ha llevado a este tercer debate, ¿no? Yo creo que a mí me gusta decir, la ética tiene que ser una palanca de la innovación. Y es fundamental. Y solo una cuestión corta, en plan de lo que hablamos, de lo que significa la implicación a lo que realmente tiene que ser la innovación social. Os voy a hacer un dato. En este momento la Unión Europea, la taxonomía de la Unión Europea no incluye los estudios de innovación social. Incluye toda la clasificación de estudios de innovación medioambiental. Pero la taxonomía de la Unión Europea no incluye, señores, la innovación social. Tenemos mucho aún que hacer, ¿eh? Y mucha pedagogía. Muy interesante dato. Para el cierre, que siempre es un poco temerario para el moderador, sobre todo con una complejidad del nivel que hemos manejado aquí y la falta de claridad en muchos casos, ¿no? Es interesante que haya discrepancia porque creo que es sano y, como decía Rafa, precisamente es lo que queremos estimular, ¿no? El que haya esa confrontación de puntos de vista y, como decía José Pío, que se hable, ¿no? Que se participe. Yo tomaría el ejemplo de Máximo como muy interesante porque me ha venido la idea de... Bueno, hemos hablado de la importancia de la información y la cultura, pero eso al final es un instrumento. Hemos dicho que los informes sí existen y llegan, pero ¿qué más, no? ¿Para qué los podemos utilizar? Y hemos hablado que es necesaria una mayor involucración de la sociedad civil, y a mí me viene a asociarla a la corresponsabilidad, al decir, oye, desde el sentido de responsabilidad de este planeta en el que nos ha tocado vivir, de esta sociedad y demás, y me parecía interesante ese momento vital cuando eres padre o eres madre y tienes una criatura a tu cargo y de repente todo como que repriorizas y tomas un papel, pues parece un germen muy interesante para reinventar la manera en que nos involucramos socialmente, ¿no? O sea, que como ejemplo quizás es, como dices, es poco conocido y quizás está limitado pues, a aquellos padres y madres que pasen por ese canal, pero desde luego me parece muy ejemplificador quizás de lo que se busca, ¿no? De esa visión de involucración activa y de que no haya ni tanto miedo ni tanta barrera a tomar ese papel. Por otro lado, es interesante como a lo largo de 3 debates ya hemos establecido una recurrencia en ciertos temas, como el aspecto social de la innovación, y de hecho en el 4.º debate lo vamos a centrar específicamente en la innovación social. Y bueno, yo no voy a decir más cosas porque el riesgo de meter la pata incrementa exponencialmente, ¿no? Yo creo que lo voy a dejar aquí, que queda razonablemente bien. Lo que voy a hacer es agradecer, por supuesto, a la Universitat Politécnica de Valencia por la realización de este debate, por la producción ejecutiva al Taller de Audiovisuales de la Universitat de Valencia, TAU, por la coproducción a Redit, a la Universitat de Valencia y a la Universitat Politécnica de Valencia, y por supuesto a mis compañeros miembros de la Junta Directiva del Círculo de Estudios sobre Innovación, que han hecho posible este debate, y por descontado a todos vosotros que habéis estado hoy aquí dándole forma juntos. Nada más, como os decía, os invito a seguir el 4.º debate, que lo tengo que leer porque es un título de 4 renglones, y es vías para que la innovación contribuya a mejorar la calidad de vida de las personas, la innovación social y la innovación empresarial. Nada más, muchas gracias.